Y nos quedará un ratito para hacer algo de geometría luego, como decíamos, que es la geoplanos o mosaicos. Según tenga la gente geoplanos o no, hacemos algo de geoplanos o algo de mosaicos o un poquito de cada cosa y ya está. Venga, pues vamos a empezar si os parece. Vamos a empezar con problemas. Con esto, la comprensión del enunciado. El otro día en el taller, cuando os decía la posibilidad de preparar un taller de problemas, había una especie de menú que teníamos que ir cogiendo, retomando varias cosas. Una de ellas es la comprensión del enunciado. Parece fundamental porque es muy importante trabajarla y no es exactamente lo mismo que decir la comprensión lectora, porque no tiene su parte de comprensión lectora, claro, pero tiene unas técnicas, unas estrategias específicas que son las que tenemos que ir trabajando. Entonces la idea sería que en un taller, bueno, en un taller o en cualquier actividad de cualquier actividad que programes de problemas, haya una parte específicamente pensada para mejorar la comprensión del enunciado. Es verdad que con todos se trabaja, pero puede haber materiales específicos y es lo que os voy a intentar plantear ahora. ¿Qué cosas podemos hacer específicamente para ello? Un segundo que me arranque esto. Vale, pues vamos a plantearlo en cuatro tozos. Trabajar con el vocabulario, trabajar con los datos, trabajar con el enunciado completo y trabajar con la pregunta. Vocabulario, datos, enunciado y pregunta. Pues vamos uno por uno a ver cómo podríamos ir haciendo. Trabajar el vocabulario. Trabajar el vocabulario es localizar en el texto, en el cuento, en la historia que te cuentan. Me gusta plantearlo como que es una historia. En realidad debería serlo. Si tiene un poco de contexto, es una historia donde pasan cosas que se tienen que resolver de forma matemática, para no llamarlo tanto problema, sino un cuento donde suceden cosas. Vale, pues en ese cuento, en ese texto, vamos a ver cómo se pueden localizar fundamentalmente dos cosas: datos y operadores semánticos, como los llaman los de la Complutense. Operadores semánticos, que son las palabras que nos indican las relaciones que hay entre los elementos. Vaya, la cuenta, las palabras que nos indican la cuenta que hay que hacer. Y que siempre da mucho miedo eso de decir, esta palabra es de sumar, cuando aparezca esta palabra es de sumar. Pues hombre, hay palabras que está más o menos claro, pero hay muchas que no están claro. Dependiendo de la frase, esa misma palabra puede ser de sumar o de restar. Entonces no es tanto ligar la palabra con la cuenta, sino entender esa palabra qué está significando. Vale, pues por ejemplo, un material que podemos utilizar es este. Los problemas que van cambiando. Es decir, en un enunciado hay agujeros, y en esos agujeros podemos poner y quitar distintos elementos, y eso nos va a dar lugar a diferentes problemas. Algo así como esto, mirad. En modelo pizarra digital resulta muy cómodo para hacerlo así. Modelo pizarra digital es muy simple. Lo tienes ahí, lo estáis viendo, ¿verdad? Tiene una caja grande con tal, y un día vino a casa su amigo y Juan le regaló tal. ¿Qué tiene ahora? Coges el elemento que tengas desde abajo, lo colocas y tienes un problema. Que uno de los alumnos lo sale a la pizarra digital, lo coloca y plantea un problema que se lo puede plantear a otro cualquiera. Fijaros que aquí lo que estamos cambiando son los datos. Aquí cambian los datos. Esta operación va a ser de restar siempre. Este problema va a ser siempre de restar porque lo es. Porque si tenía muchos y le regaló a su amiga, pues va a ser siempre de restar. En otro momento, sin mezclarlo preferiblemente... Buenas tardes. Hola, buenas tardes. Perdón. Lo que podríamos cambiar son los operadores semánticos. Vamos a verlo aquí, que quizás se ve mejor aquí. Mirad, este es el modelo PT. ¿Cómo trabajaría una PT que tiene aquí el material este? Un segundo que me hago sitio. Esto sería. Vale, aquí lo que estamos trabajando es con datos. Tenía 30 tazos, ganó 25 y por la tarde perdió 10. Este es un problema de dos cuentas, pero las cuentas siempre van a ser las mismas. Entonces, ¿qué es lo que estamos intentando trabajar aquí? Que esta situación, sean cuales sean los datos, se va a resolver siempre igual. Hacemos entonces es un 30 más 25 menos 10. Borramos y alguien aparece luego con esta otra situación. Bueno, igual en este caso justo sale imposible, pero así ya no. Entonces, aquí tenemos otro problema. La estructura del problema es la misma. Entonces estamos simplemente cambiando los datos.
Pero puede haber otra posibilidad, que es esta. El cambiar los operadores semánticos. Mi amigo Juan tenía 30 tazos, se puso a jugar con su prima y ganó 10. Y por la tarde volvió a ganar. ¿Vale? Esto es un problema que es de sumar y sumar. Sin embargo, si el siguiente alumno lo cambia así, lo cambia por esto, pues ahora es un problema de restar y de restar de nuevo, ¿vale? Esta sería la forma de trabajar con un problema que va cambiando. Cada uno de los alumnos puede ir haciéndolo, creando el problema nuevo, que se lo lanza a otra persona, o como sea. Un segundo, que vamos mal. Aquí. Con alumnos más mayores podemos mezclar aquí datos con operadores, incluso con elementos que sean irrelevantes para el problema. Tiene que viajar de Móstoles a, y podemos decir que viaje a Segovia o que viaje a Cuenca. Es irrelevante, entonces es verdad que también podemos ir viendo que hay elementos de un problema que se podrían cambiar y no afectan para nada en absoluto. Pero yo no mezclaría hasta que los alumnos sean bastante mayores. Hasta tercero, hasta cuarto a lo mejor yo no andaría mezclando. Si cambiamos datos, cambiamos datos. Si cambiamos operadores, operadores. Y si cambiamos elementos irrelevantes, pues también, pero por separado. Así junto como están en este momento, sería para trabajarlo con alumnos más mayores. Vale, pues esta es la idea. Vamos a trabajar ahora con datos. Ya hemos visto algunas de las cosas que os voy a ir contando, ya lo veréis que algunas ya las hemos visto. Por ejemplo, trabajar datos en un entorno, en un texto complicado. Hemos visto algunos y ahora os voy a mandar a salas a ver alguno de estos también. Son problemas, ahora sí que ya casi que los llamamos historias, porque son historias largas de una página a lo mejor de texto, y en esa página te plantean no una pregunta, sino una serie de ellas. Entonces es costoso porque hay que localizar en toda la información que tienes, que es mucha, los datos que necesites para ir resolviendo las sucesivas preguntas. Lo vemos ahora en unos minutos, os vais para allá y lo veis y luego lo comentamos a la vuelta, ¿vale? Es decir, básicamente es en un entorno, un texto complicado o largo y sobre él trabajamos. Esto ya lo vimos el otro día, ¿verdad? Estos eran los superproblemas, las tareas competenciales del CED Pablo de Olavide, que estaban muy interesantes. Creo que ya la visteis. Esto también es muy interesante de ver, etiquetas. Es una colección que esta mujer, Silvia Suero, hizo esta colección de materiales, simplemente fotocopiando etiquetas de verdad a las que se le añaden una serie de preguntas. Tienen muy poquito de matemática. Es decir, normalmente o son directamente encontrar el dato o es sumarlo o hacer una pequeña división o algo así. El problema en sí es muy sencillo. Lo complicado aquí resulta encontrar los datos en el entorno de la etiqueta, que es una etiqueta real y está con letra chiquitita, a veces está medio borrado o está desdibujado por el dibujo y así. Ahora lo veis también este de etiquetas. ¿Qué más? Seleccionar datos cuando tienes determinados datos que hacer y de alguna manera te limitan que solo puedes encontrar uno. Esto me resulta muy interesante también de ver. Un segundo. Sería esto. Mirar, por ejemplo, esto. Os dejo un segundo. Bueno, lo leo, que la letra es muy pequeña. Tengo que repartir los libros que tengo en casa en las baldas de mi librería nueva. Al revisar los libros he tenido que tirar algunos porque se habían mojado y estaban muy estropeados. ¿Cuántos libros pongo en cada balda? Y pone abajo: no podrás resolver el problema hasta que tengas más información, pero solo puedes ver un dato de los que hay abajo, nada más que uno. Elige bien el dato que necesitas ver. Y ahí tenéis los 4 datos, de los cuales solo podríamos plantearnos uno, solamente se podría ver uno. Dice: necesito saber cuántos libros tengo y cuántos voy a tirar. Necesito saber cuántas baldas hay y cuántos libros voy a tirar. Necesito saber cuántos libros tengo y cuántas baldas hay. Y necesito saber cuántos libros tengo que tirar. Vale, no sé si
así según os lo he contado y viéndolo mal, no sé si somos capaces de hacerlo. Vamos a ver algún otro ejemplo que se vea mejor. El modelo este interactivo es muy cómodo porque una vez que decido, ya está, he decidido que lo que yo quiero saber es esto. ¿Cuántas baldas hay y cuántos libros voy a tirar? Pincho y ahí lo tengo. Hay 12 baldas y voy a tirar 18 libros. ¿Qué pasa? Que si he acertado al elegir el dato, podré resolver el problema, pero si no he acertado, no puedo elegir no puedo resolverlo. Apunto entonces que hay 12 baldas, que voy a tirar 18 libros, cierro y intento resolverlo. Vale, esta es quizá la versión más... La versión interactiva es la más cómoda, como siempre, pero vamos a buscar alternativas mucho más sencillas que esta. Mirad. Prácticamente la misma situación, pero hecha en papel y cartulina, que los maestros somos más de papel y cartulina, es esta. Tengo aquí un problema. Muy sencillito. Mi primo ha comprado 6 pinturas de colores y una goma de borrar. ¿Cuánto dinero se ha gastado? Elige un solo dato y resuelve el problema. Vale, ¿veis? Pues mirad, los datos que hay que elegir están aquí. Entonces la primera tarea consiste en ver qué dato necesitarías. Un dato. ¿Cómo se llama mi prima? ¿Es interesante? Pues no. ¿Cuánto cuesta la goma? ¿Es interesante? Pues me parece a mí que va a ser que sí. ¿De qué color es la goma? No es relevante. ¿Y cuánto cuesta un rotu? Como estábamos hablando de pinturas, el rotu nada, ¿vale? Entonces elijo cuál es el que me gusta este, pues por aquí está. La goma cuesta 2 euros. ¿Ves que es el mismo planteamiento, pero hecho en manual? La goma cuesta 2 euros. Entonces ya sé que la goma cuesta 2 euros, pues si como he acertado al elegir el dato, puedo resolver el problema. El problema, por cierto, es lo de menos. Como veis, si el alumno ha sido capaz de localizar que el dato que necesita es el precio de la goma, es que el problema está prácticamente resuelto, solo faltaría la cuenta después. Vale, esta es una versión más sencillita. Y hay otra versión aún más sencilla. En cuanto la encuentre os la muestro, dadme un segundito. Vaya, pues no lo veo. Bueno, ahora la encontraré. En este momento no tengo aquí muchas cosas para enseñaros y en este momento no la veo, da igual. Ese sería que tiene 4 pestañas aquí abajo, donde cuando hayas elegido el dato que necesitas lo levantas y aparece el dato que necesitabas. Más sencillo aún de elaborar que esto. Vale, pues esto sería el trabajo que llamaríamos elige un dato. Necesitas tener claro qué dato vas a necesitar y luego aparece el dato. Mirad, esta es la versión, perdón que no lo estáis viendo, esta es la versión en ficha, pero claro, esta es muy fea, porque ahí están los 4 datos, quieras que no, tú ya encuentras los 4 datos, los tienes ahí a la vista. Es mucho mejor que de alguna manera estén escondidos para que puedan aparecer solo en el momento en que los necesitas, ¿verdad? Cualquiera de los otros modelos que estábamos viendo. Vale, seguimos avanzando. Plantear tareas donde haya datos innecesarios. Ya lo hemos hablado más veces. Prácticamente en todos los problemas debería haber datos innecesarios. Aquí hay un chorro de datos innecesarios y habría que localizarlo. Por cierto, decidme cuál sería la solución de esto. Que tiene un pequeño detalle que no es tan sencillo. Se ve, ¿verdad? Cualquiera, alguien. 26, ¿no? Claro, 26, pero si lo piensas, no está tan claro. Si van todos, digo, si... Claro, exactamente, porque a la excursión de sexto no van todos, no siempre van todos. Entonces la respuesta buena, ¿qué podríamos decir? Un máximo de 26. Ajá. Claro, pero fíjate, de todas maneras, lo que estábamos hablando no era de eso, sino que de toda la información de las papeletas que viene aquí atrás, al final, no es necesario nada, ¿verdad? Vale, pues eso.
incluir siempre abundante información innecesaria, porque resolver el problema básicamente es seleccionar los datos que necesites. Normalmente lo hacemos y casi la manera más fácil es coger un rotu y tachar lo que sobre de aquí, de esta ficha de problemas, pues todo lo que nos sobre lo vamos tachando. 5 filas con 7 mesas, tacho lo que me sobre y podríamos ir haciendo el formato más habitual, ¿verdad? Vale, más datos innecesarios. ¿Recordáis lo del Toro Archie, que había que ir fuera al pasillo a buscar la información, que lo estuvimos haciendo, ¿verdad? Eso es un chorro inagotable de datos innecesarios. Ahí trabajas enunciados, comprendiendo el enunciado, porque tienes que localizar de toda esa información, que era todo el pasillo lleno de fichas, ¿lo recordáis? ¿Cuál era la información que necesitabas? Cuando faltan datos, que a veces no tiene remedio, pero a veces tiene remedio, por ejemplo, usando el sentido común. Mirad el de abajo, por ejemplo. A ver si queréis que se podría resolver aunque falten datos. Yo que sé, Marina, que está por ahí. ¿Podríamos resolverlo? El de abajo. Nos faltaría saber al menos lo que pesa uno de ellos, ¿no? Bueno, entonces tu respuesta es que no podríamos. Que no podríamos. Ni siquiera acotar un poco. Hombre, 28 no van a pesar, a no ser que estén muy delgaditos los dos. No, imposible. 28, si son de sexto, desde luego podemos descartar el 28. Es que claro, resolver un problema también es dar un abanico de posibilidades, pero si podemos descartar, pues descartamos el 28, ¿no? ¿Podremos descartar algo más? El 62. El 62, sí, ¿no? Sí, hombre, muy flaquitos tenían que estar. Claro, porque son de sexto, entonces yo creo que pesan ya un poquito. Es muy difícil que haya dos chiquillos tan delgaditos. Podríamos a lo mejor descartar lo otro y dejar el 91 y el 141. Bueno, pues era un problema donde nos faltaban datos, pero hemos conseguido acotar un poco lo que queríamos acotar. Pues eso también es una forma de resolver problemas. No siempre es encontrar una solución una y única y a través de una cuenta. En este caso lo hemos hecho de otra forma. Bien, pues puede ser. Claro, esto es una fichita para primer ciclo, para segundo más bien, de problemas donde faltan datos. Las tenéis todas estas en la web también. Claro, faltan datos, pero a lo mejor buscando con sentido común o con algún otro dato que no esté escrito, pero que tú ya sabías de otro día, o porque están hablando de tu propia persona y entonces tú tienes el dato porque lo sabes, por ejemplo tu edad, que la digan o algo así, pues esto sería otra posibilidad de trabajar. Dispersar los datos, ¿eh? Ya hemos trabajado ya más de una cosa de dispersar datos. Aquel que hicimos de que cada uno de vosotros tenía una parte de la información, o que la información estaba perdida o repartida o medio escondida por la clase, también aquí seguimos trabajando. Otra, que también es muy interesante, es datos que sí que están, pero puestos de forma implícita, y es explicitarlos, ponerlos de manifiesto, datos que en realidad ya están, pero no los teníamos claros. Mirad, por ejemplo, esto. ¿Quién puede resolver esto? Pues 6, ¿no? 6 centímetros cuadrados. Bueno, de acuerdo, tú dices 6. ¿Alguien dice otra cosa? Yo digo 5. Tú dices 5. ¿Más opciones? 25 centímetros cuadrados. Pero no te pregunta por un área, te pregunta por un lado, ¿eh? Ah, perdón. Sí. Ah, sí que estás conmigo, dices 5. Ah, por el lado, vale. Sí, pero... No, sí, Es la suma de los dos, ¿no? Los dos son 5, es el lado 5. Sí. No. Vale. 5 centímetros cuadrados. ¿Quién habías dicho 6 al principio y te has arrepentido, supongo, ¿no? No es 9 más 4, ¿no? Ah,
No, son 9 más 9, 4, ¿no? serán 3 y 2. 5 centímetros. Claro. 5, sí. ¿Os convence? Me parece que es Herminia la que está hablando, ¿no? ¿Os convence, Herminia? Cristina. Ay, Cristina, perdona. ¿Os convence, Cristina? Si este cuadrado tiene 9 centímetros, pues el lado del naranja son 3 y el lado del azul son 2. Entonces 5. Vale, bien, pues ¿de qué se trataba? De que ahí hay dos datos que en realidad están ahí, y es el lado del naranja es 3, el lado del azul es 2, pero eso o lo pones de manifiesto o no puedes resolver el problema, ¿no? Entonces esos son datos que están implícitos ahí, en el 9 centímetros cuadrados está implícito el 3, que es el lado, pero tienes que ponerlo de manifiesto para poder resolverlo. Vale, pues algo así podemos trabajar con nuestros alumnos. Y hay unas cuantas fichas por aquí por la web, por mi web, muy interesantes, que son trabajar este tipo de cosas, que es decir lo mismo de varias maneras diferentes. Pues, por ejemplo, Antonio Cano, que te veo ahí arriba. Dime, relléname la primera parte. Mi hermana tiene 7 años más que yo tengo 7 años menos que mi hermana. Mi hermana tiene El doble es en este caso. el doble de años que yo tengo la mitad de años que mi hermana, y dentro de 7 años tendré 14 años, o los años de mi hermana. Sí, o como lo quieras poner, vale, de acuerdo. Pues esto son datos implícitos que con esos dos iniciales aparecen una serie de datos. Muchas veces cuando planteas un problema que empieza así, necesitas un dato intermedio o un dato de estos que están aquí para poder resolverlo. Bueno, pues lo que podemos hacer es trabajar expresamente esto. Sobre esa información que tenemos, hay varias maneras de decirlo que nos van generando nuevos datos, el dato doble, el dato mitad, el 7 más, el 7 menos o los mismos que, pues trabajar este tipo de cosas. El de abajo, vamos a hacer el de abajo también. Ana Isabel, no te veo, pero a ver si te oigo. Ana Isabel Vélez, ¿estás por ahí? Sí. Venga, dime el de abajo. Hoy tengo 50 más que ayer. Ayer tenía 50 cromos menos que hoy. Hoy tengo 50. Claro, cuando es de estructura aditiva, que es lo que has hecho, el más y el menos siempre resulta muy sencillo a todos nuestros alumnos. La otra parte, la parte que te viene ahora, que es multiplicativa, esa siempre resulta mucho más incómoda de encontrar. Ah, vale, ya lo pillo. Hoy tengo el doble de cromos que ayer. Y ayer ayer tenía la mitad de cromos que la hoy. mitad, fíjate, has dudado aquí, igual que Antonio ha dudado también, en la misma cuando has llegado a la estructura multiplicativa. Es lo que decíamos el otro día, la estructura multiplicativa no se ve tan claro y no la tenemos ni siquiera los adultos tan interiorizada y tan a la vista. Vale, pues trabajar esto, porque si luego te pregunta cuántos más tengo, tal, pues la respuesta sería el doble, pero eso es un dato que en principio no aparece en el problema. Tienes que hacerlo explícito de alguna manera. Vale, inventarse datos. Pues trabajamos materiales donde lo que se te pide es que te inventes datos del estilo de estos. Margarita lleva tanto, se compra no sé qué, cuesta tanto. Primero inventa los datos y a continuación los resuelve. Vale, luego trabajo sobre el enunciado en su conjunto. Completarlos. Completar enunciados. Veréis que hay por lo menos tres maneras de hacerlo: completarlos, ordenarlos y volver a enunciarlos, volver a escribirlos. Pues completar enunciados. O no dejas nada, o sea, o no das información ninguna, o das una información de la que haya que elegir algo y entonces lo completas. Como está aquí, por ejemplo, aquí tal y como está empezado a contar el problema, a continuación tienes tres cosas, pones una, eliges tú la que quieres poner y a continuación lo resuelves. Completar un enunciado que está incompleto, o así, o que está incompleto y te lo tienes que inventar, literalmente inventarlo. Esto es más o menos lo mismo. Ordenarlos. Esto ahora hay muchos, en todos los libros de mates hay muchos problemas cuyas frases están desordenadas y tenemos que ordenarlas.
Hay alumnos que necesitan recortarlo, está mucho mejor en ficha que en libro, porque en una fotocopia puedes recortarlo, si tienen dificultades lo recortas y lo vas colocando físicamente, que es la manera más sencilla. En otras ocasiones simplemente basta con verlo, volver a reescribirlo ya ordenado y resolverlo, o no resolverlo, porque si lo que tratábamos de hacer era comprender el enunciado, si ya está ordenado es que ya está comprendido, entonces no haría falta terminarlo, se puede acabar o no. Y reenunciarlos, bueno, de estos, estos son los de ordenar. El amarillo es muy sencillito y el otro es un poquito más complicado. Y por último, reenunciar, que es lo de explica tú con las palabras, lee un problema, explícalo tú con sus palabras a otro compañero para que él lo resuelva. Es reenunciarlo, es el elemento más difícil casi de comprensión del enunciado, porque para poder volver a decirlo y además con otras palabras tienes que tener muy claro lo que está pasando en ese problema, ¿verdad? Este sería el último paso que haríamos. Vale, pues ya está el enunciado. Lo último sería sobre la pregunta, localizar la pregunta. Localizar la pregunta a veces es muy sencillo y a veces no tanto. A veces no tanto. La primera es una interrogación directa. ¿Ves? Os dejo un segundo para que lo veáis. La primera pregunta amarilla es una interrogación directa. Aquí se localiza, por supuesto, inmediatamente. La segunda es una interrogación indirecta. Entonces también se encuentra con facilidad, pero ya no tanto. Y en la tercera posición es una interrogación indirecta y además colocada al principio. Resulta bastante más complicado de localizar la pregunta, ¿vale? Aquí el trabajo en este caso sería subrayarla, la pregunta. Y como decimos, lo resuelves o no lo resuelves, pero que el trabajo se trata de esto. Es una cuestión de tiempo. Si quieres hacer 5 o 6 de estos, no puedes ponerte a resolver los 5 o 6 porque echas una sesión o 2 sesiones. Si es simplemente localizar la pregunta, pues localízala, pero no resuelvas el problema. Utilizas un material específicamente para eso. Reelaborarla. Mirar que es muy parecido a lo que acabamos de hacer antes Antonio y Ana Isabel. ¿Cuántos años más que tú? Tengo el doble, reelaborar preguntas, pero también utilizando los operadores o bien aditivos o bien multiplicativos. Y por último, completar las preguntas con la palabra que puedas necesitar. El precio de la entrada del cine ha pasado de 6,50 a 7 euros. ¿Cuánto disminuyó o cuánto aumentó o cuánto metió? Es decir, elige el verbo que necesites para elaborar la pregunta. Antes estábamos haciendo esto mismo, elegir el operador semántico en el enunciado. Aquí lo que hacemos es elegir el operador semántico que quieras en la pregunta del problema. Vale, pues de todo esto os muestro los materiales que hay. Hay bastantes materiales hechos por otra gente de otro curso de Valdemoro. Bastantes materiales para que lo podáis coger. Unos son más buenos, otros son menos buenos, pero hay suficientes, por lo menos para si queréis plantearos hacer esto en clase, ir cogiendo de ahí, se puede retocar, son doc casi todos, con lo cual son muy fáciles de retocar, lo adaptas a tu necesidad y veis que hay para primero, segundo, tercero, cuarto, quinto y sexto. Y más materiales para que no todos sean fichas, porque es verdad que durante el taller puedes trabajar con fichas para trabajar específicamente alguno de estas áreas que estamos viendo, ¿no? Para que no todos sean fichas, como siempre, pues hay materiales más juguetones, más de cartulina, de repartir o más interactivos o así.